Es un privilegio estar acá. Siempre es un privilegio el poder estar en una conferencia como esta y para poder hablarles de la palabra de Dios, hablar acerca de estos hombres a los cuales amamos. También hay algo que es muy único, que me emociona para mí de forma personal en este fin de semana, y eso es poder ser parte de esto y también de grandes amigos. Mi pastor, Pastor Richard Cowell, a quien cuando yo crezca quiero ser como él. Y cuando crezca algún día voy a ser como él por la gracia de Dios. Y él ha sido de forma increíble tan fiel por muchos años antes de que yo lo conociera. Pero desde que lo conozca ha sido un amigo tan cercano, maravilloso, valeroso en su amistad, y estoy agradecido con Dios por él en su ministerio, en la convicción que refleja en la fidelidad hacia el Señor. Y Darren, es interesante porque cuando tú te imaginas lo que el Señor hacía a través de personas, nunca puedes imaginar lo que el Señor hace. Y en las palabras de Pablo en Efesios capítulo 3, mucho más allá de lo que no podemos imaginar, es lo que Dios hace. Cuando conocí a Darren como estudiante y luego como pastor, y estuvimos pastoreando juntos en esos años, cuando estábamos en seminario, no sabía, tenía unas esperanzas muy altas por él. Sí, tenía esperanzas muy altas, así que el Señor la sobrepasó de una manera poderosa. Así que lo que el Señor hace en el Nuevo Testamento, un testimonio a la gracia de Dios, así como ustedes conocen a su pastor. Es increíble ver de esta manera. Cuando estábamos hablando acerca del ministerio, cuando estabas en la vida de Grace y tú estabas en el colegio y estabas pensando en otras oportunidades de ministerio en los vecindarios, en la universidad, empezamos a hablar acerca de todo eso. Y una de las cosas que noté acerca de Pastor Darren, esa persona que tiene grandes dones, es un verdadero pastor que apacienta las almas, ama a las personas, pero algo es único. Él estaba lleno de modestia y estaba considerando cómo puedo maximizar la gloria de Dios, aun cuando eso significa que yo tenga que retroceder de forma personal. Y es una persona que es muy talentosa y tiene los dones de Dios, pero tiene la madurez. Yo no quiero eso que sea lo más importante. Quiero que la palabra de Dios sea esencial, y eso ha sido algo maravilloso que me alienta. Una palabra personal: gracias por tu fidelidad y por tu amistad hacia nosotros. Siempre has sido un amigo para nosotros. Bueno, antes de que empecemos y nos sumerjamos en el tópico nuestro, quiero aplicar nuestro último sermón. Oremos. Señor, estamos de forma desesperada en necesidad de tu ayuda. En un momento, Señor, queremos considerar tu palabra de como este varón fiel que estuvo antes de nosotros, Señor. Y tú nos has pedido que estemos en tu presencia y estamos obedeciendo a ti para que vengamos con total libertad al trono de gracia, Señor. Gracias por Pastor Richard y su exhortación que nos dio en esta noche, y oro en la luz de tu regreso, Señor, y el día que viene pronto. Señor, cada una de las almas en este lugar, cada una escuchando mi alma, Señor, en la forma que lo estén haciendo, Señor, o que se haya grabado este sermón, Señor, todos estaremos delante de ti en ese día, y cada una de las almas existirá por siempre en un estado permanente, Señor. Vamos a estar en un festejo total contigo, con tu pueblo en el cielo. Señor, solo tú puedes recibir, Señor, lo que tú mereces recibir. Y Señor, entendemos, Señor, que nuestra vida está en tus manos y se sostiene en el balance de tu poder. Y tú has ganado las batallas, Señor, y que esta vida tiene menor valor que la verdad en sí mismo. Te pedimos, Señor, con confianza y valor en tu nombre, que tú lo hagas. Solo tú lo puedes hacer, y solo tú sabes si hay un mártir en el futuro en este lugar. Pero sabemos, Señor, que tú nos has concedido la gracia para morir a nosotros mismos y cuidar de tu iglesia y vivir
en esa mentalidad por el resto de nuestra vida. No importa, Señor, si seamos mártires o no. Ese es tu llamado. Hazlo en nuestras vidas, por favor. Cumple en nuestras vidas, Señor, lo que tú has deseado. En tu nombre oramos. Amén. Bueno, es algo extraño decir no abras tu Biblia, y la razón por la cual estoy diciendo esto, no porque no vamos a abrir la Biblia en esta noche, no, simplemente porque quiero que puedas poder acompañar esto en una versión de la palabra de Dios. Y si tú la tienes, si tú tienes una copia de esta palabra, voy a leer de la segunda edición de la traducción de Tyndale en 1534. Lo tenemos en la pantalla. Ahora noten, hay algunas diferentes formas de poder expresar estas palabras, como la palabra ser, y en inglés tiene una forma de escritura diferente, pero quiero que puedas entender en esta traducción, y voy a hacer más en la palabra de Dios, y voy a hacer una comparación, pero por este momento simplemente pon atención a esto. Y mira lo que Tyndale hizo. Esto es segunda de Timoteo 2, del 4 al 10. La razón por la cual escogí esto es porque es una traducción excelente. Porque Tyndale, este hombre vivió y modeló esto. Acuérdate de Jesucristo. Siendo descendiente de David, resucitó entre la muerte, de acuerdo a mi evangelio, donde sufrí encarcelamiento como un malhechor por la palabra de Dios, pero la palabra de Dios no está presa. Por lo tanto, he sufrido todo por ustedes, los elegidos santos, para que ustedes también obtengan esa salvación que es en Cristo Jesús, con la gloria eterna. Y este es un texto maravilloso, y es un texto que Pablo explica a Timoteo de una forma tan simple y directa, pero necesita que recuerde el Evangelio, que considere el Evangelio la verdad de Cristo, y necesita asegurarse que se mantenga fiel aun cuando el ser fiel le cueste de forma tremenda. Y es obvio lo que estaba pasando. Pablo es el maestro y Timoteo es su discípulo. Y si tú estás siendo entrenado como tu discípulo, te convertirás como el que te entrena, como tu entrenador. Pablo está en prisión y sabemos que por la historia, sabemos de que esta es la última carta de Pablo. Entendemos que es el último momento que él le va a escribir a su amigo Timoteo, y está a punto de ser acribillado y va a morir por su fe, y le dice a Timoteo, sígueme en este camino. Y podemos decir como, ¿en serio? Y le dice, mira, estoy dispuesto a sufrir y ser tratado como un criminal, un malhechor, y estoy dispuesto a estar en la prisión simplemente porque mis convicciones, Timoteo, la palabra de Dios, y no quiero quejarme de Tyndale, creo que hay un error en la traducción. Quiere decir, en el presente continuo, no ha sido encarcelada la palabra de Dios. La palabra de Dios nunca ha sido encarcelada, Timoteo. No importa cuántos enemigos haya en contra del evangelio, en contra de la iglesia, nadie nunca ha puesto en una prisión la palabra de Dios. Es imposible. Los cristianos todo el tiempo, mírame a mí, yo estoy en la prisión, estoy encarcelado. La palabra de Dios nunca ha sido encarcelada. Y eso debe ser una convicción. Debe haber sido una convicción para Timoteo y haber sido una convicción para William Tyndale. Y en la historia de la iglesia me he encontrado raramente con cristianos que se han levantado a la altura de los cristianos en la palabra de Dios. Ahora nos movemos al final de su vida. Él murió en el año 1546, murió relativamente joven, interesantemente, que todavía pasó la vida de Spurgeon. Yo he vivido más que Tyndale. Él vivió en Inglaterra, en Shire, en la parte oeste de Inglaterra, donde está Wales. ¿Y quién hubiera pensado que cuando nació, de unos años después de su muerte,
y cómo el idioma inglés se esparció durante todo el mundo de forma literal, que tiene una buena traducción y una filosofía de traducción, 75 al 80%, él transformó el lenguaje inglés por su traducción. Y por lo tanto, por su traducción, la palabra de Dios se convirtió en el idioma vernacular o en el idioma común de las personas en algunas frases. Quiero dar una anécdota de Tindo personal. Mi esposa me dio un regalo de cumpleaños y ella jamás imaginó lo que se iba a significar. Me llevó a un restaurante cuando vivíamos en Los Ángeles, donde tenía una hamburguesa para el desayuno. Y fuimos a una biblioteca en la ciudad de Pasadena, California. Y en ese lugar habían libros muy antiguos. Y tienes una Biblia, se llama la Biblia Gutenberg, que ha sido la primera Biblia impresa. Y la pidieron de muchos otros volúmenes y la tenían expuesta para que las personas la pudieran ver. Así que entramos a ese edificio que tenía como 8 cuartos largos y encontramos el primero y tenía una Biblia del siglo XI escrita a mano. Cada primera letra de cada pasaje es una imagen de arte que le tomó 500 años para completar esta Biblia, así, y leer toda esta palabra durante los abuelitos, los tatarabuelitos y todas generaciones de traductores bíblicos que habían escrito sobre esta palabra de Dios, sobre esta Biblia. Y después llegamos a otro lugar escrito en latín y algunos lenguajes europeos. Y llegué al tercer lugar, llegado cerca de la Reforma, y hay diferentes traducciones enfocándose a la Biblia en inglés y muchas cosas que las que habían pasado. Así que el la señal o lo que decía la escritura que relataba lo que pasaba en el año 1600 y era un pasaje en hebreo del Antiguo Testamento de Job, y tenían los traductores, tenía John Claffey, que tenía la traducción en francés, Martín Lutero, que tenía la traducción en alemán, William Tyndale tenía la traducción, no había traducción. Y tenía paréntesis, William Tyndale fue asesinado antes de tener la oportunidad de traducir el libro de Job. Yo sabía el nombre de William Tyndale, sí sabía que tenía algo que ver con la traducción de la Biblia. ¿Cómo eso puede suceder? ¿Cómo te van a escoger en medio del proyecto de traducción? ¿Qué es lo que está pasando acá? Y me atravesó como un relámpago en mi mente, inclusive en mi ignorancia, qué es lo que significa el tener la palabra de Dios en tu propio lenguaje y lo que le costó. Así que nos movemos al resto de los siglos y llegué al último cuarto en ese edificio y era un lugar de las cosas que estaban pasando actualmente. Y era como hubieras pasado a una biblioteca muy simple y tenía todos los colores y pensé que iba a tener algunos versículos y tenías unas como mentas con los versículos bíblicos y los salmos en las palabras, en las en las puertas y en otros lugares. También miraba la Biblia puesta en revistas como imágenes. Así que los adolescentes que se avergüenzan de la palabra de Dios con colores, y era como una historieta, un cómic, o como que fuera una revista de deportes con muchas ilustraciones. Así que tenían consejos de belleza en Juan 12, no me recuerdo, estoy jugando, no sabía lo que estaba diciendo, pero habían diferentes Biblias y me había atravesado mi corazón y me sentía ofendido. Y pensé, 5 cuartos atrás, Tyndale murió por la traducción de la palabra de Dios y ahora llegamos a este lugar y simplemente estás haciendo un comercio y un marketing de la palabra de Dios.
Así que me empezó en un camino para poder poner mi mente y entender a William Tyndale. Así que en esta noche quiero darle una biografía a William Tyndale y que quiero advertir cuando estamos trabajando de su vida, y es una ilustración de la verdad, pero por manera de vida vamos a ver mucho acerca de su historia, y la ilustración va a ser poderosa porque cuando miramos a la palabra de Dios vamos a ver cómo en su vida se ilustró esto. Así es una extensión de confianza. Así que vamos a tener la ilustración del sermón. Así que te voy a dar la historia de Tyndale. En su primera edición, John Fox escribió estos volúmenes masivos describiendo lo que pasó en la Reforma, perdón. Y Tyndale fue convertido en Oxford después de la influencia de Luther. Y claro que sí pasó, porque Lutero ya estaba imprimiendo sus obras cuando Tyndale había nacido. Así que Tyndale empezó, era brillante, él llegó a Oxford, tal vez tenía 8 años, tal vez tenía como 14 años cuando llegó a esta universidad, estaba aprendiendo latín, griego y todos estos lenguajes, era un niño brillante, así que es convertido a través de leyendo el Nuevo Testamento en griego. Así que logró tener su maestría, sus asociados, su licenciatura por Markham Hall, que es un colegio de estudios universitarios en Oxford. Y en ese puente, cuando caminas por ahí, es donde él estaba estudiando, si quieres saber eso. Y probablemente fue a Cambridge. Fox, este relator del libro de los mártires, describe que él quería aprender en Cambridge, quería aprender a mejorar su griego y los estudios bíblicos. Así que al final vuelve a su pueblo de origen, alguien famoso que era muy adinerado, que se llamaba Sir John Wallace, y, y era una persona muy adinerada y tenía una mansión, una casa gigantesca. Es interesante, cuando fuimos con mi esposa a conocerlo, encontramos la localidad donde encontraron hace mucho tiempo, donde tenías este periódico donde podías ver que había algún lugar donde alguien te podías encontrar un guía para llevarte a Tyndale, y te podían llevar, y miré todo ese lugar, que en esa casa estaba abandonada, y esta es una casa privada, así que estábamos nosotros caminando, así que cruzamos y fuimos a ver el Chapo, esta pequeña iglesia donde Tyndale predicaba cuando estaba él en su época. Así que aquí, de forma honesta, como un tutor de algunos pocos niños, yo hubiera argumentado que la teología reformada y el movimiento reformado empezó en la casa de Walls, porque él tenía estos invitados que eran muy influyentes y de la élite de la época en Londres. Así que Tyndale simplemente era el tutor, y se metía en las conversaciones porque habían algunos clérigos, tal vez algunos arzobispos, y tenían conversaciones y habían discusiones con estos sacerdotes. Y mira lo que esto sucedía. Este es un relato, un ejemplo de una conversación con Walls y Tyndale en la mesa, que estaban comiendo en la mesa de ese lugar donde Sir John Walsh y algunos otros vecinos y algunos arzobispos y monjes y otras personas están relatando la manera en que se vestían como doctores. No eran doctores de medicina, simplemente era alguien que se había graduado con los más altos grados, era un escolástico. Y Tyndale hablaba con ellos y tenía su Nuevo Testamento cerca para poderles probar lo que estaba diciendo. Así que el sacerdote, el papa en esa época, el padre, se enojó con él, decían: tus escrituras solo te sirven para hacerte un hereje. Pero al contrario, replica o responde Tyndale: las escrituras son para quitarme orgullo
y me deja desnudo como Job. La palabra de Dios le pregunta, ¿por qué aún nosotros no la entendemos? Dice este clérigo de la iglesia. Tú no lo entiendas porque simplemente buscas en la palabra de Dios por preguntas tontas. Así que las escrituras son la guía a la cual tenemos que buscar para servir a Cristo, porque Cristo es el final. Así que este clérigo grita, yo te digo a ti que las escrituras te llevan al error, y están hablando de esta mitología griega. Al contrario, la Biblia es un lugar donde las personas encuentran lo que encuentran. Y esta es una cita muy larga. Qué locura atacar a Tinlo de esa manera. Y es la forma en que lo escuchamos el día de hoy. Ese clérigo, ese sacerdote, y esa es la manera en que las personas que creen en el existencialismo hablan el día de hoy. ¿Tú crees que tú debes creer en la palabra de Dios? ¿Nos vas a decir lo que Dios dice? Lo único que hace Tyndale es abre tu Biblia, la lees y lo que viene es tú te incluyes en ella y nunca vas a poder escuchar de Dios. Simplemente estás escuchando tus pensamientos. Y ese es el ataque en contra de Tinder y el ataque postmoderna. Vas a hablar con alguien acerca de la palabra de Dios y te dice, no, esa es su interpretación del universo y de la realidad. Y por lo tanto no quiero saber nada porque Dios no existe. Ese es el postmodernismo de que estamos viviendo hoy. Al final, dice Tyndale, tú la lees, le dice al clérigo, sin Cristo Jesús. Por eso es un libro oscuro, porque no puedes escaparte del error. No, le dice el clérigo, contradiciendo, nada está oscuro para nosotros. Somos nosotros que damos a la escritura y la explicamos a ti, y te la explicamos a ti. Dios no tiene autoridad, tú la tienes, este clérigo. Tyndale le dijo, tú vas a perder tu tiempo y tus dolores. ¿No sabes tú que Satanás está buscándote? Pero Dios le enseña a los niños hambrientos por sus palabras, no importando el sufrimiento, busca al Señor. Así que cuando va caminando en el agua, caminando por la fe en el agua, vas a encontrar los pasos. Las ovejas escuchan su voz y aun cuando es difícil el caminar, como en el agua, escuchen a los que siguen los que escuchan su voz. Y en ese momento los elegidos lo conocen y el Señor los conoce así por ti, clérigo. No teniendo la escritura, eres tú que las oculta de nosotros, eres tú que las quema y si tú puedes, las puedes quemar tú mismo. Tinder no es un profeta, pero eso fue algo profético. 20 años desde este momento, los dos van a ser verdad. Él sería quemado. La Biblia en inglés, entiendo también. Su respuesta a los que se oponen a la doctrina y la sana verdad de Cristo, toman el Nuevo Testamento y lo tienen que leer. Él empieza a entender que se debe consagrar a las Escrituras. Y quiero decirte cómo Dios puso en su corazón de Tindo para traducir la Escritura. No quiero que te pierdes nada cuando tú piensas en el mundo de habla inglesa. Todos nosotros hemos de forma masiva podido encontrar una Biblia traducida al inglés o en este caso al español. Piensa en el poder estar educado por la Biblia. No sé, quiero que piensen esta pregunta. ¿Cuántas personas en ese momento en la nación de Inglaterra leían la Biblia? ¿Cuántos tenían accesos a una Biblia? ¿Y cuántas Biblias en inglés habían en ese momento? La última vez que la traducción de inglés tenía cualquier tipo de impacto hubiera sido Wycliffe en el año 1300
92. Así que en 1407 era ilegal tener una traducción. Tú hubieras sido quemado con la traducción de las Escrituras. Ahora se entiende y te preguntas cuántas personas hablaban latín o leían griego o leían hebreo. La capacidad de leer la Biblia y de leer era algo tan difícil. Solo el clérigo, los que habían estudiado podían leerlo. Y las personas normales, comunes, no podían leer, estaban ofendidos. Que Tyndale podía abrir su Nuevo Testamento y se los podía explicar. Así que haber sido capacitado para poder leer los idiomas original. Y esta iglesia donde fuimos con mi esposa se volvió en algo muy pequeño, así que predicaba en una villa pequeña. Preston estaba cerca, así que la gente que venía de Preston quería escucharle a Tyndale. Así que cuando él predicaba, los clérigos venían y él tenía que volver a enseñar. Así que donde él predicaba, los clérigos de la iglesia romana venían. Ellos robaban la palabra de Dios, como dice en la parábola de los diferentes tipos de suelos, para confundir a la gente y contradecir lo que enseñaba Tyndale. Él estaba devastado y se preguntaba, ¿cómo vamos a prevenir al enemigo de aborrazadamente destruir a mis compatriotas ingleses? Si estos hombres tienen la palabra de Dios, no van a poder ser, son sacados espiritualmente. Así que él empezó a imaginar de forma segura cómo puedo hacer que la palabra de Dios llegue a estas personas. Esta es una forma, es un acrónimo que él escribió después de huir del país, porque tuvo que escapar por su propia vida. Así que escribió acerca de esta temporada en su vida en el libro llamado La obediencia del hombre cristiano, y dijo esto: y fue en el lenguaje de Israel que los salmos fueron cantados en el templo de Jehová, y el evangelio no debe ser proclamado en el lenguaje en medio de nosotros. A la iglesia que tiene menos, va a tener menos luz. Los cristianos deben cantar y entender la palabra de Dios en su lenguaje de la lengua materna. Y él habla de todos estos diferentes autores. Cada uno de estos autores contradice los unos a los otros. ¿Cómo vamos a distinguir los unos de los otros? Les voy a decir, por la palabra de Dios, dicen, no, la escritura es tan difícil de entender. Necesitamos a los escolásticos, a los doctores de la academia intelectual para poder entender eso. Así que iba a estar, su papá estaba en los negocios de poder hacer diferentes ropajes y textiles. Está hablando acerca de medir un pedazo de ropa, una yarda de tela. Así que dice, pero eso es como medir la medición de una yarda por un pedazo de tela que está mal cortado. ¿Cómo nos podemos hacer cargo para entender la medida de la yarda de tela si no tenemos una forma de medirlo o un medidor que nos da la escala correcta? Debemos creer la doctrina, y la doctrina que dice la palabra de Dios dependen de la palabra de Dios, que es la verdad. Así que la verdad de Dios no depende de la verdad del hombre. Así que el anticristo arranca las raíces de los árboles. La única manera que las personas que hablan en inglés es a través de lo que dice el hombre. Así que la verdad de Dios es dependiente de hombre, y eso es invertir la autoridad. No, Dios no está en cargo, es el hombre que está en cargo. Ese es el poder del anticristo, donde el hombre está en cargo y no la palabra de Dios está encargada o a cargo. Y eso le ayudó a entender que la traducción de la palabra de Dios era su trabajo más importante. Así que también para nosotros en la discusión con algunos romanos católicos, y mira cómo va esta cita. Master Tyndale estaba alrededor de estos clérigos, así que en la comunión con ellos había una disputa.
nosotros estaríamos mejor sin la palabra de Dios que sin los papas. No necesitamos la autoridad de los papas, era el argumento. Tim le decía, nosotros necesitamos la palabra de Dios, pero los hombres, los clérigos decían, no, necesitamos más al papa que la palabra de Dios, que la Biblia. Así que Master Tim le dijo, yo desafío al papa y todas sus leyes. Y le dijo, si Dios me permite mi vida, voy a causar a un hombre a un niño pequeño que limpia la tierra a saber más de la palabra de Dios que lo que tú sabes. Él estaba lleno de coraje, así que la Inquisición que estaba pasando de una forma microscópica, estaba pasando, la autoridad romana estaba oprimiendo a Tyndale, así que él tiene que escapar. Él renuncia a su trabajo y huye a Londres, a la ciudad más importante de Inglaterra. Así que va al clérigo, al arzobispo de Londres. Voy a ir a la autoridad que está encargado de todos los cristianos en Londres, y va a tocar la puerta de este católico arzobispo en Londres con la traducción que se llama, y trae esto, quiero mostrarte lo que podemos hacer. Hay una traducción en inglés, te lo quiero dar como un ejemplo, y podemos hacer la traducción del Nuevo Testamento. Y la versión corta fue, le dijo el arzobispo, no, déjame pensarlo, no. Así que va a esconderse y se da cuenta que la iglesia misma, la iglesia católica en ese momento se estaba oponiendo a Tyndale, así que estaba escondiéndose por algunos años. Antes de que lo forzaran al exilio, estaba viviendo en un lugar oscuro donde nadie lo podía ver, pero hay grandes beneficios porque el Señor lo dejó en Londres antes de escapar del país. Número uno, es todo lo que tomó para probar que él debía atacar el establecimiento de la falsa iglesia romana en esa época. Y tenía que encontrar a alguien que lo ayudara, y precisamente alguien muy adinerado vino y lo ayudó y pudo capacitarle a él económicamente en su vida para poder traducir las escrituras. Así que la tercera razón fue, como su biógrafo habla de él, lo que lo hizo a él ser una persona digna de traducir la palabra de Dios, cualificaciones que no se encontraban en los palacios, sino que se enseñaban en la escuela del sufrimiento y la persecución. Así que los escritores del Nuevo Testamento han pasado. Estos son los tres beneficios. Tyndale se fue y dejó su país en 1524. Se trasladó en los últimos años de su vida corta, los últimos 3 años, nunca regresó a Inglaterra. Era un exiliado, un refugiado en otro país, buscado por su gobierno, buscado por la iglesia establecida, la iglesia romana católica, de la pasión de poder llevar la palabra de Dios a otras personas. Él va a Hamburg y después a Gutenberg, y creo que probablemente aprendió en hebreo. Nadie dijo que había un erudito en hebreo en ese momento. Tal vez él lo aprendió, y él aprendió un lenguaje como alguien cuando se ponía una camiseta. Él tenía tanta habilidad en 7 lenguajes: hebreo, italiano, español, francés, inglés, griego, que lo hablaba como si lo hablaba de forma natural. Hablaba en alemán y aprendió hebreo en alemán. Así que ese hombre obviamente era brillante, así que aprende hebreo en Gutenberg y luego va a Cologne, Alemania. Con la colonia se traduce al español, donde fue publicado el Nuevo Testamento, y en la colonia encuentra un publicador que, que podía publicar su obra, y ahora los encuentras en Twitter y en una conferencia, y ahora es como, tengo una idea,
¿Te gustaría publicar este libro? Y probablemente el gobierno inglés te va a matar. Apúnteme en eso. Así que finalmente encuentra a alguien, a Peter Contrell en Colón, que dice yo lo hago. Así que voy a publicar esta traducción. Fue un arzobispo romano que encontró su obra. Así que, así que esta persona empezaron a hablar de sus proyectos, así que estaba borracho y pudo empezar a hablar mal de todo lo que estaban haciendo. Y en algunos años todos van a ser luteranos. De todas estas dos personas, estas son también, están traduciendo todo el Nuevo Testamento. Así que dijeron, ¿por qué? ¿Dónde está la oficina? Esta persona borracha, hablaron todos los secretos y, y lo que pasó es que las autoridades llegaron donde estaba la impresora. Así que con su amigo tomaron los manuscritos y encontraron lo que había podido imprimir, que se llamaba el fragmento de Colón, Mateo 24 y Mateo 21, tenía este fragmento, así que escapan y se me olvidó dónde fueron. Y pararon una vez más antes de ir ahí. Fueron a Worms, esta ciudad en Alemania, y luego ahí encontraron a alguien que le iba a publicar esto después de esta persecución. Y la primera Biblia de Tindler la extendió a todo el mundo. Desde ese momento, en 1500, publicaron esto de la misma manera y ellos fueron ilegales y fueron quemados por eso. Así que dejó a Worms y en Antwerp, de 1 o 2 años en Hamburg, él pasó el resto de su vida hasta su arresto en la ciudad de Hamburg. Ahora, en un punto particular en su vida fue, no tuvo dinero, estaba publicando en todo lugar, estaba tratando de explicaciones de palabra de Dios, sermones de la palabra de Dios, y nadie le está pagando, él tiene que pagar de su propio bolsillo, así que estás haciendo algo que era ilegal en ese momento, no tenía dinero, así que alguien le estaba enviando dinero, así que en un punto algunos de los publicadores dijeron, esto de la Biblia en inglés, sí, te van a quemar, pero las copias van a ser quemadas, pero esto es un buen negocio donde podemos aventurarnos, así que habían personas que no eran correctos en su proceder, eran como piratas que hacían copias de la Biblia en inglés, pero estaba mal traducido, y Tindley estaba enojado, y había esta persona que era un fan de William Tindley, pero era una persona inmoral, así que él encuentra y lo lleva con otro bishop en Inglaterra de una forma muy extraña. Tensor le dijo, necesitamos comprar todas las copias y sacarlas del mercado, y necesitaba el dinero, así que él arregla que la gente de Bishop, perdón, del clérigo en Inglaterra comprara eso y el dinero regresa para él, así que puedo utilizar eso para tener el dinero para poder para poder hacer las copias del Nuevo Testamento en la segunda versión, que era mucho mejor. Así que en 1534, miren lo que estaba haciendo. El fragmento de Mateo 24 fue en 1525. La, la parábola, esta parábola que estaba, perdón, era un tratado acerca de la doctrina de la justificación, la obediencia del hombre cristiano, publicada en 1527.
tenemos versiones de 1528. La traducción del libro de Génesis en el 1530, las prácticas de los prelados fue después, y la traducción del el Pentateuco y la traducción del Nuevo Testamento también. Y por lo tanto quiero hacer un comentario, una introducción pequeña. Era como una Biblia de estudio, cómo leer la Biblia. Era como la palabra de Dios con notas de estudio para poder entender las escrituras y entenderlo y hacer sentido de lo que estaba diciendo, para poder acelerar el proceso de la lectura bíblica. Y todas estas traducciones, la traducción de Lutero también, así que agregó 7 páginas de su propio material, y una de los más famosos traductores, cómo leer esa sección, tiene 6 páginas de tratados con el impacto de pecado y la depravidad del hombre en la lectura bíblica, y es fascinante. Estaba viviendo y, y es interesante, es algo curioso. No, no es algo curioso. Tinder está diciendo, básicamente, esto es lo que le digo a mis hijos cuando eran pequeños. Ustedes confían a Dios y si Dios dice, perdón, ustedes confían en mí, en su papá, y ustedes confían que yo digo la verdad. Imagínense que yo digo algo que contradice las escrituras. ¿Y qué pasaría si tu corazón dice algo que contradice la Biblia? No importa lo que tu corazón dice, la palabra de Dios es verdad. Es lo que Tim lo está diciendo para las personas que hablan, la verdad. Le está dando la habilidad de leerla y decir, yo no quiero tener este juicio sobre esto, sobre lo que la Escritura dice. Debo humillarme y someterme a lo que dice la Escritura. En el 1531, la traducción de Jonás fue expuesta, el Sermón del Monte, en 1532. Y otras versiones de la Biblia en inglés, y escuchaste una vez y otra vez, donde él estaba, nunca vivió en ese lugar. Marber publicó la mayoría de los trabajos de Tyndale y ni siquiera él existe. No estaba en Marble, ni siquiera una persona. Era alguien que él se inventó para que no lo buscaran. Hans Marble era otra persona, un publicador que estaba escondiéndose, que estaba pronunciándose como estar en otra ciudad para poder publicar estos documentos de Tyndale. Puedes pensar en William Tyndale y pensar, bueno, estas son unas personas en la historia de la iglesia que no estaba en el sermón y no era un pastor, pero tenía un corazón de pastor y tenía una pasión por la palabra de Dios, por las personas que hablaban inglés en exilios, y cuidaba de sus necesidades, así que cuidaba de sus almas en ese lugar. Cuando pienso en eso, pienso de Tyndale y su deseo que Dios le había dado. Escuchamos en la última hora acerca de 2 Tesalonicenses 2:11, que Pablo oraba por los creyentes de Cesalonia, que Dios le permitiera a cada uno de ellos el deseo bueno, el deseo para la gloria de Dios, el deseo de su corazón. Y muchas veces hay temporadas que nos pasa eso, y otras veces hay un poco de oportunidad para los deseos que sean cumplidos. Y miro a Tyndale y que ha sido puesto en el exilio, aislado, y pensar en la soledad profunda. En los últimos 12 años de su vida ni siquiera tenía una ciudadanía, escondiéndose. No es como estar en vacaciones, necesitaba esconderse. Alguien lo mira en las estrellas, en la calle, lo van a matar. Y vivía ahí por 12 años, así que su círculo de amigos se reducía. Sabía que Richard Burfield fue quemado en diciembre 4. En esa misma época, un abogado que también era un creyente fue quemado. Él sabía, John Freefold, eran mejores amigos y tenían increíble correspondencia. Él fue quemado.
Tyndale, que era muy inteligente, John Briefo, esta persona era la persona más inteligente en esa época porque él denegó las diferentes doctrinas de la Iglesia Católica y también esta otra persona fue quemada. ¿Y quién quedó? Así que Pablo nos recuerda, 1 Corintios 15:22, así que amados, permanezcan firmes, inmovibles, siempre permaneciendo en la palabra de Dios, sabiendo que sus trabajos no son en vano en el Señor. Este Tyndale no ha podido predicar y pastorear. Podemos imaginar que no debería hacer todo eso así, un lugar para poder predicar, no tenía protección del gobierno y no tenía la oportunidad de poder cumplir con un ministerio de predicación, pero era mantenerse de forma diligente y ser fiel en cualquier manera que Dios le ha dado ese privilegio. Hay grandes lecciones que podemos aprender de Tyndale. Primera lección que aprendemos: el amor por la verdad produce el amor por la claridad. Tyndale no estaba complacido solo darle a las personas, al pueblo inglés, la verdad, sino algo que le daba una claridad y un acceso a la palabra de Dios. Si esta es la obra de Satanás, si puede mantener a la gente en la oscuridad sin acceso a las escrituras, para mantenerlos en oscuridad, para preveirles que miren la realidad de la verdad de Dios. Miren lo que dice tiene en el prefacio del Pentateuco, de la traducción de Génesis a Deuteronomio, y en ese prefacio dice: miles de libros vienen en contra de la palabra de Dios, así que las escrituras son vivas, porque cualquier persona que trata de tener eso, oprimir esa verdad, así que seamos exhortados, atacados por diferentes argumentos filosóficos y razones de sabiduría humana. En contrario a esto, el significado de la palabra de Dios. Así algunos utilizan alegorías y expanderlas por las personas simples que no tienen ningún significado literal. Sí, que tú sientes en tu corazón y no estás seguro que todo eso es falso, pero ellos no pueden resolver sus propios enigmas. Lo que me ha movido para poder traducir el Nuevo Testamento, eso es lo que mueve mi corazón, la oscuridad de los hombres que hablan inglés, manteniéndose en la oscuridad por la religión, por la iglesia. Él sabía que ellos necesitaban claridad. No nada vago, nada opaco, ni religiosidad vacía, aforismos que dicen cosas buenas y dichos clichés. La verdad de la palabra de Dios hace toda la diferencia. Y tenemos un sentido de la pasión y la claridad por la verdad, de la verdad, en su carta que le escribió a Fred. Cuando John Fred estaba en la Tower de London, de Inglaterra, antes de ser quemado, y le dijo a Fred: porque yo llamo a Dios a apuntar esto delante de Dios, antes de que estemos delante de su presencia, que yo nunca alteré ninguna sílaba de la palabra de Dios en contra de mi conciencia. Y todo lo que está en la tierra, placer o riquezas, nada de eso me atrajo. Él dejó todo en este mundo para tener la palabra de Dios precisa y clara a la gente que hablaba en inglés. La segunda cosa que aprendimos es el poder de la palabra de Dios, ese significado de la palabra de Dios. En lo que vemos, consideren esto: William Tyndale tenía un enemigo en Sir Thomas, era
un católico romano, y literalmente escribió 1 millón de palabras en contra de Tyndale. Y en su respuesta, Sir Thomas More sí le respondió: en las universidades han ordenado que no hombre mire a las escrituras hasta que sean entrenados en el entrenamiento pagano de falsos doctrinas. Para no entender las escrituras tienes que ir a la universidad, tienes que tener todos estos títulos, y cuando tienes esta maestría, cuando mantenías la maestría de Peter Lumbers, cuando eres un doctor, llegas a las escrituras, 9 años de poner todas esas filosofías y categorías que te prevenían de poder ver la verdad de la palabra de Dios. Así que él reconoce que el poder de las escrituras no es nada místico, no es un encanto, es entender el significado. Y por eso dice: la escritura solo tiene un sentido, y es el sentido literal. Y el sentido literal es la raíz y es el terreno de todo, el ancla que nunca cae ni erra. Y si tú lo tienes, no vas a salir del camino. Y ese es el significado de las escrituras. Y finalmente entendemos, el entender la palabra de Dios, entender la palabra de Dios es digno de entender el tiempo. En Primera de Juan dice: y trae de nuevo la luz para poder entender la palabra de Dios, que lleva afuera la nube oscura de confusión, la nube que pone un sentido oscuro sobre la razón y los hace ciegos. Tyndale, que la escritura debe ser traducido y debes tener claridad. Él no cree, no tenía una teoría de traducción, darle la palabra de Dios por claridad y se relaja. No, la escritura tiene claridad intrínseca, perspicacia, que se puede entender. No quiere decir que la primera vez que una persona lee la Biblia la va a entender. No, ni aún un creyente, cuando está hablando de claridad, está diciendo lo que está ahí en el original necesita ser llevado de forma clara en el lenguaje vernacular, en el lenguaje común de las personas. De hecho, él inventó palabras, está inventando palabras en inglés como la palabra atonement, que no tiene traducción en español, para poder hacerles entender que es claro y que requiere de ti, que te va a costar algo para que crezcas con las escrituras. Y de hecho, requiere que prediques y poder pastorear a las personas en la iglesia. Él cree en eso. Así que trae esa traducción que está llevando a esos hombres caminar en la verdad de los originales. Así que Tyndale murió y vivió por la palabra de Dios en su propio lenguaje. Y ahora volvemos en 1535, en su biografía todavía se esconde, y estaba trabajando en la tercera edición del Nuevo Testamento y estaba tratando de terminar el Nuevo Testamento, que sería básicamente Segunda de Crónicas. Y podemos nosotros anhelar si tener los salmos de Tyndale. Y se levantó una acusación y un ataque, una persecución en contra de él. Un Judas fue encontrado por el nombre de Henry Phillips y fue y reportó a Tyndale, y era su amigo, y lo traicionó, y que había una persona que lo estaba escondiendo en su apartamento y estaba sospechoso. Y en ese momento Henry Phillips se acerca y dice que lo quiere llevar a comer, pero no tenía suficiente dinero, así que Tyndale le presta dinero para poder ir a comer. No solo lo va a traicionar, pero también le roba su dinero. Así que busca a las autoridades en ese pasillo, en esa casa de merchandante, de esta persona que hacía negocios en esa calle. Se llama Ingles Beer, que es el holandés donde se hacían los intercambios de negocios en ese momento, como se podría decir el lugar de comercio de la época. Henry Phillips apuntó a Tyndale desde la parte de atrás a las autoridades en el final de ese callejón,
con el dinero de tiendas en su bolsillo y lo arrestaron y lo llevaron a, a Brussels, en este lugar donde lo tiraron en la prisión y pasó 500 días en ese calabozo. Escribió que llamada la fe solo que justifica al hombre que viene de Dios. Escribió una carta a los Marquis, un hombre noble que era el gobernador de este castillo, prácticamente el jefe de los prisioneros. Le digo, yo creo que tú no sabes lo que haya pasado para mí, así que te pido, Señor, buen Señor, por el Señor Jesús, que si yo permanezco acá por el invierno, puedas pedirle al comisario que tenga la amabilidad de enviar mis posesiones, quiere decir un abrigo para poder calentarme, porque sufro mucho y, y tengo una enfermedad respiratoria que crece aún más. Y también mándame un abrigo caliente que yo lo tengo, porque el que tengo es muy delgado. También un pedazo de tela. Mis camisas también están rotas y viejas, si los pueden enviar. También tengo con él para ponerme estos pantalones que son para calentarme. Se está pidiendo que el comisario tales cosas que él tiene, que él tenía cuando fue arrestado. Una persona muy modesta. Y le he pedido que me permiten que pueda tener una luz para ver en la noche. Y le pido al comisario que de forma amable que me permite tener la Biblia en hebreo, la gramática del hebreo y del griego para poder estudiar. De regreso puedes obtener lo que más deseas para que sea para la salvación de tu alma. Pero si otra decisión has tomado acerca de mí antes del invierno, yo seré paciente y esperaré y permaneceré en la voluntad de Dios para la gracia de mi Señor, de mi Señor Jesucristo, que su Espíritu alimente mi corazón. Y escribe su nombre en latín. No sabemos si recibió sus cosas. Es interesante. 500 días en la prisión. Y está dispuesto a decir, quiero terminar el hebreo del Antiguo Testamento. En octubre de 1536 en Vilvoorde, Bélgica, lo amarraron en la estaca y porque él era muy conocido, había sido ordenado por la Iglesia Romana antes de huir. Así que querían quitarle su ropa y ahorcarlo antes de quemarlo y exclamó y dijo, Señor, abre los ojos del rey de Inglaterra. Y no sabemos, no tenemos ninguna razón la cual pensar que Enrique el octavo murió siendo cristiano, pero sí sabemos que un año después de la muerte de Tyndale autorizó iglesias en Inglaterra a tener una copia de la Biblia de Tyndale en cada una de las iglesias. Lo ahorcaron y antes de que su cuerpo fuera quemado, ahora quiero que abran su copia de la Biblia, su Biblia en inglés, en español en este caso, y que vuelvan a segunda de Timoteo. Si podemos poner esa presentación una vez más. Voy a leer de esta versión, cualquiera que tengas, y puedes comparar. Quiero que pueda estar para compararlo. Quiero que aprecies no solo el mini significado, sino, mira lo que dice Pablo, acuérdate de Jesucristo. Resucitó de entre los muertos, descendiente de David, conforme a mi evangelio, por el cual sufro penalidades hasta el encarcelamiento como malhechor. La palabra de Dios no está presa,
no ha sido expresa. Por tanto, todo lo soporto por el amor de los judíos, porque también ellos obtengan la salvación que está en Cristo Jesús y con ella gloria eterna. Pablo le está diciendo a Timoteo, recuérdate, yo abrazo y llevo todas las cosas, todos los sufrimientos por los elegidos. Hay personas que Dios ha escogido y es digno sufrir. El sufrimiento no puede desperdiciarse porque Dios ha escogido salvar a muchos. Es digno sufrir, Timoteo. Timoteo sabe que es bueno sufrir conforme al Evangelio. Puedes quemar a los cristianos, pero no puedes quemar la palabra de Dios. Puedes quemar copias de la palabra de Dios. ¿Cuál era el secreto de Timoteo? ¿Cuál era su convicción? ¿Cómo puedes explicar una vida de esta manera? Volvamos un capítulo más, 2 Timoteo, capítulo 1, verso 8. Quiero mostrarte algo que Pablo hace, y es algo que Timoteo notó y lo vivió. Pablo le dice a Timoteo, por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, de mí, mi prisionero. No te avergüences de Cristo, de un cristiano que está siendo devoto. No te avergüences de ninguno, pero acompáñame en el sufrimiento del Evangelio según el poder de Dios. Eso requiere un poder sobrenatural, requiere el poder divino para poder contar la causa y decir, estoy dispuesto a sufrir, estoy dispuesto a ser marginado y ser maltratado, estoy dispuesto a que las personas me mientan, estoy dispuesto a estar en la prisión, a ser perseguido. Y lo debes de hacer de acuerdo al poder de Dios, pero el mandamiento es claro, acompáñame en el sufrimiento, porque es digno. Verso 9. Dios nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según sus obras, sino según su propósito, según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. Y piensa en Tinder, en ese lugar, mirando a sus hermanos ingleses, diciendo, hay una persona que Dios ha elegido, no una base de lo que ellos han hecho, pero basado en la gracia de Dios. ¿Sufrir por ellos? No, mi vida nunca, mis sufrimientos nunca van a ser un desgaste. Pero ahora, siendo manifestada la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, quien abolió la muerte y sacó a luz la vida y la mortalidad por medio del Evangelio. Por lo cual, por esta razón, verso 12, sufro estas cosas. Hay una palabra correcta. Por estas razones, sufro estas cosas por razón. En capítulo 1 dice, por esta razón, yo también sufro estas cosas, pero no me avergüenzo. ¿Cómo llegas a un punto que no te avergüenzas de sufrir? Respuesta 12b. Porque yo sé en quién he creído. Yo lo conozco. Yo sé el Dios que he confiado, lo conozco de forma personal. Y yo estoy convencido de que Él es capaz de guardar lo que le he confiado, encomendado a Él hasta el día. ¿Tú lo conoces? ¿Estás convencido de poner toda tu vida en sus manos, de poner cada pensamiento, cada motivo, todas tus metas, todos tus recursos, todas tus relaciones, ponerlas todas en el altar por este Dios? Tú sabes que nunca se va a gastar, le confías, lo conoces a Él, ¿sabes eso? Tinder lo hizo. Ahora, mira lo que Pablo dice, verso 13. Pablo dice, retén las normas sanas de las palabras que has oído en mí en la fe y en el amor de Cristo. Guarda mediante el Espíritu Santo que habita en nosotros el tesoro que te ha sido encomendado. Confíalo. Verso 12. Yo estoy convencido, Él es capaz de guardar lo que le he confiado del verso 14. Así que, Timoteo, nosotros debemos asegurar lo que Él ha hecho. Hay esta confianza
que tiene dos caras y es algo que va en las dos vías. Yo confío mi vida a Él y lo que Él ha hecho, Él ha confiado a mí el Evangelio. Esta es mi vida, te la doy a ti, Dios, y Él me da el Evangelio. ¿Qué? Piensa en ese intercambio y el valor relativo de estas dos encomiendas. ¿Mi vida, el Evangelio? ¿Piensas en esto? Esta confianza y este intercambio mutual, la obediencia a Cristo y el vivir para Él. ¿Me va a costar mi vida? Y entrega tu vida por el amor a las Escrituras. No hay nada más que pensar. Por fe. Tindo vio este intercambio de confianza con Dios y él lo entendió. Lo que debía confiarle a Dios era infinitamente menor valor que lo que Dios le estaba dando. El dar su vida por el amor a la verdad, para protegerla, no era comparable con el Evangelio. No era difícil de entender para Tindler. Tal vez en este lugar hay un mártir en el futuro. Los mártires siempre han sido aquellos que no piensan en ser mártires o buscan eso, simplemente son fieles. Dios es el que decide esas cosas. Nosotros no debemos tratar de ser un mártir, pero estoy convencido que el camino de la verdadera fidelidad a Dios no significa que ser en ese momento. Si estamos acá, no hemos enfrentado ese momento si estamos acá. Pero ¿en qué nos sostenemos en ese momento? Bueno, honestamente puedo imaginar que si ibas a tener un momento para preparar la temporada en el Señor y sabías que iba a venir, sabías que tú que amas a Cristo vas a permanecer. Lo que sería difícil en ese momento es vivir de esa manera. Creo que esperemos que todos nosotros demos nuestra vida para el Señor si Él nos llama a hacerlo. Y lo ha hecho. Él nos comanda a unirnos, como dice Pablo, en el sufrimiento por el Evangelio. Todos los que quieren vivir piadosamente van a sufrir. Lo difícil de morir por Cristo es vivir muerto a ti mismo, viviendo para Cristo. Dios nos ha encomendado su palabra. Los cristianos, sigamos el ejemplo de Pablo, de Timoteo. Timoteo es una ilustración histórica de que nosotros debemos pensar menos de la preciosa realidad del Evangelio en nuestra vida. Señor, gracias por el ejemplo de Timoteo. Gracias por su vida y su muerte y su traducción, por el impacto que tiene en nuestro lenguaje a las personas que hablan inglés, a la iglesia de habla anglosajona. Señor, gracias. Como Pastor Denon dijo, la realidad, Tinder, no es lo más importante, Él simplemente es un instrumento de tu gracia. La fidelidad a ti es realmente lo que importa y te pedimos que tú bendigas esta ilustración en la vida de Tinder para pensar en esta obligación de guardar y proteger y confiar. Hay una obligación en nuestras vidas, Señor, de pensar en nuestras vidas que no hay nada más precioso para nosotros que poder cumplir con el llamado de tu evangelio de gracia, y debemos vivir nuestra vida y gastar todas nuestras relaciones para tu gloria, Señor, que lo podamos hacer. Señor, si debemos gastar para ti todos nuestros recursos, que así sea. Si debemos gastar el capital, inclusive financiero, recursos, Señor, tiempo y la conformidad personal y promesas, prestigio, reputación, inclusive nuestra libertad,
inclusive nuestras vidas, Señor. Señor, ayúdanos a ser fieles. No hay nada, no hay un mayor deseo, Señor, que tener y guardar lo que tú nos has confiado, Señor, vivir nuestras vidas en tu nombre, oramos. Señor, ayúdanos a poder cuidar de lo que tú nos has dado. En tu nombre oramos. Amén. Para más información sobre esta enseñanza y otros recursos, puede dirigirse a nuestro sitio web cbckaty.org